se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, es un gozo, Señor, y una alegría estar aquí un grupo de tus hijos gozándonos, Señor, en ti. Gracias por este hermoso día que nos has regalado. Gracias por todas las cosas, Señor, que tú has hecho en este día por nosotros y por las fuerzas que nos das y por la motivación que nos das y por ese anhelo y ese deseo de servirte con todo nuestro corazón. Estamos aquí, Señor, para trabajar para ti y lo hacemos con un corazón humilde y te pedimos, Señor, que nos escondas bajo tus alas, que seas tú el único que seas exaltado en esta noche, el único que seas revelado ante todas las personas que te van a escuchar, Señor, y que nosotros solamente seamos utilizados por ti. La gloria y la honra para ti, el gozo en nuestro corazón. Bendícenos grandemente, cuídanos, protégenos, ayúdanos cada día a crecer en ti, Señor, y a santificarnos en espíritu y en verdad. En tus manos nos ponemos, perdónanos, Señor, en todo lo que te hemos fallado. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos agradeciéndote en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Ya que tenemos al hermano Orellana tan temprano con nosotros, vamos a aprovechar el tiempo al máximo porque tenemos 15 minutos para tener una reflexión aquí. El tema de esta noche se trata de la apostasía, ¿correcto, Estelita? Amén. Bueno, yo leo algo aquí. Correcto, disculpe, es que me bloqueó el teléfono, pero sí, correcto. Leo algo interesante que está sucediendo y que va a seguir sucediendo, ¿no? Y sucedió anteriormente. Dice, si también conocieses, a lo menos en este día, lo que te toca, tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y podrán cerco de todas partes. Te podrán en estrecho y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta la encontramos en San Lucas 19, 42, 44. Yo tengo una pregunta en esta noche, y quizás también es una inquietud. Amén. Dice la palabra de Dios, en aquel entonces le dijo al pueblo de Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, como aquí andamos, creo que está Brendita, José Orellana, Estelita. Es precisamente lo que está sucediendo hoy en el mundo, a nivel mundial, ¿cierto o no? Y sobre todo, los que se hacen llamar cristianos, especialmente los que se hacen llamar adventistas del séptimo día, especialmente la corporación. Realmente, ¿qué trampa tan grande ha puesto Satanás? De que viendo las cosas que están sucediendo, no lo pueden palpar, no lo pueden ver. ¿Qué me podrías decir
esto al respecto, Estelita? ¿Podrías repetir la pregunta otra vez, Miguelito? Me distraje por un momento, lo siento. ¿Qué me podrías decir de esto, de que nos damos cuenta cómo nuestros hermanos que pueden ver, pueden palpar las cosas que están sucediendo alrededor? Podemos ver que la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, es inminente. Ajá. Pero muchos de ellos no se despiertan. ¿Qué me podrías decir tú al respecto? Pues precisamente estaba yo leyendo El conflicto de los siglos y la palabra de Dios nos dice que y una de las razones por las cuales en el tiempo de Cristo su pueblo lo rechazó es porque pusieron su confianza en los hombres antes que confiar en Dios. En lugar de entregarse a Dios día con día y buscarle con todo su corazón y comprobar por ellos mismos en dónde estaban parados en los tiempos en los que ellos estaban viviendo, ellos confiaron en los hombres. Y en los tiempos nuestros en los que estamos viviendo está sucediendo lo mismo. Nuestros hermanos corporativos, la mayoría de ellos no escudriñan su Biblia, la mayoría de ellos no leen sus Biblias, y lo digo por mí misma, por mi experiencia, porque yo tenía tantos años en la iglesia y yo no leía mi Biblia hasta que por fin conocí la verdad presente. Fue cuando Dios abrió mis ojos y empecé a escudriñar la palabra de Dios como debí de haberlo hecho desde que yo conocí este mensaje. Entonces, para poderlos mantener en luz, tenemos que buscar la luz constantemente y día con día. De lo contrario, estaremos en tinieblas. Y es eso lo que pasa con nuestros hermanos de la corporación. Ellos están a ciegas y los eventos están pasando en sus ojos y ellos no lo pueden discernir porque ellos no buscan al Señor día con día. Ellos van a la iglesia constantemente los miércoles y los sábados, pero van y hacen lo que yo hacía. Se sientan a la iglesia a escuchar lo que les dicen, se van a sus casas, se quedan vacíos por toda la semana, vienen el miércoles y el sábado otra vez y otra vez es una rutina, es lo mismo y uno no crece y uno no aprende. ¿Por qué? Porque el pan espiritual lo tenemos que buscar personalmente nosotros mismos en una relación estrecha y con el Señor día con día, algo que nuestros hermanos tristemente no lo hacen, y esa es la razón que ellos están en la condición en la que están. Amén, Estelita, muchas gracias. Sí, tienes toda razón. El pan espiritual debemos de buscarlo día con día. Muy tremendo, muchas gracias. Hermano Orellana, aprovechando su presencia, ¿nos podría aportar algo al respecto? Sí, hermano, buenas noches. Es interesante, y lo que acaba de decir Estelita es una de las realidades de lo que estamos pasando hoy en día. Creo que, mire, si comparamos el tiempo del pueblo de Israel cuando Jesús, pero retrocedamos un poquito más, si comparamos la calidad de consagración y de espiritualidad, por decirlo, que tenía el pueblo cuando Dios llamó al profeta Isaías, creo que, y lo comparamos con el día de hoy, creo que nosotros estamos, no sé qué tantas veces, peor que ellos. Normalmente siempre sacamos nosotros el tiempo cuando Jesús, cómo estaba el pueblo de Israel para el tiempo de Jesús. Pero si retrocedemos un tiempo más atrás, años más atrás, cuando Dios llamó a Isaías, dice que el pueblo estaba peor que en cualquier momento. En ese entonces desaparecen prácticamente 10 tribus, quedan prácticamente 2 y son llevadas esclavas. Ahora, ¿en qué nivel de apostasía estamos todos? Ahora, la corporación, obviamente, la hermana Guay escribió, y eso surgió desde hace muchísimos años, cuando el Congreso al que le llamaron lo que pudo haber sido, esperaban recibir lo que es la bendición, la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo,
y no se pudo dar. ¿Por qué razón? Porque la apostasía ya venía desde tiempo atrás, los pleitos, la contienda, quién quería ser mejor, quién tenía mejor posición, quién quería dirigir. O sea, había una rivalidad tan grande dentro de los propios dirigentes de aquel entonces. Estamos hablando, en este caso, del tiempo de hermana White. Y luego surge lo que es el panteísmo con Kellogg. Entonces, se llevó un chasco. En el Congreso de lo que pudo haber sido, la hermana White se llevó un chasco cuando el ángel le revela 2 o 3 años después que en ese Congreso el Espíritu Santo no estuvo presente, sino que quien estuvo presente y dirigiendo fue en realidad Satanás, aunque ella estuvo presente y trató Dios por medio de ella, hacerles entender a estas personas, quien estaba controlando en realidad era Satanás. Dice que cuando el ángel le dijo a ella que en realidad había sido una cortina de humo prácticamente los dirigentes, ella lloró amargamente. Ahora, si comparamos ese tiempo, vengo brincando, prácticamente porque estaba leyendo y presenté un tema referente a esto sobre el llamado de Isaías, y ahora mismo estaba leyendo en el capítulo 6 de Isaías, donde dice, mensajero de Dios a una nación apóstata, Isaías 6 del 1 al 13. Entonces, y eso viene sucediendo, pero ahora, ¿por qué digo que es peor? Porque Satanás, lo que no pudo haber hecho en el pasado, todo lo que ha aprendido durante este tiempo, lo tiene preparado para el futuro. Y nosotros estamos siendo parte de ese futuro. Lo que viene, en realidad no tiene nombre, no hay descripción alguna de lo que en realidad está por llegar. Hablando de apostasía, que la conferencia general esté en apostasía, sí, ese es prácticamente es muy abierto. Nomás las personas que no quieren entender, no lo van a entender. Aún así usted le muestre pruebas contundentes. Yo tuve la oportunidad de ir a la conferencia general y entré, me dieron un pase, entré y anduve caminando. Entonces, confirmé lo que Dios dice, lo que la hermana White dice, que no puede ser más la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay unas imágenes ahí que tiran al piso el mensaje que Dios tiene, el mensaje adventista original que se recibió al principio con los pioneros. Se tira al piso, tanto la vestimenta, la idolatría, la apostasía. Hay una imagen ahí supuestamente que es Jesús, quien viene con poder y gloria y con los ángeles, pero me llevo la sorpresa de que no es Jesús, sino que es el Cristo cósmico con cuerpo de mujer, porque usted lo mira, el cuerpo tiene sus pechos de mujer y la túnica que viene tiene abierta la pierna hasta la parte de arriba de las rodillas. Ese es el Jesús. Ahora, si la cabeza está dañada, ¿qué puede esperarse de las demás asociaciones? Entonces, como dice Isaías, ya me creo que me tomé mucho tiempo, pero tenía que hablar esto. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En ningún momento dice aquí de que la túnica de Jesús estaba abierta, o sea, rompida con una rajadura que le llegaba hasta arriba de las rodillas, enseñando su pierna. Jamás dice eso. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena en su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y luego dice, y entonces dije, fíjense lo que dijo Isaías, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la oportunidad que Isaías tuvo? Creo que nosotros caemos muertos por la terrible soberbia y apostasía
y la rebeldía que tenemos prácticamente para con el precepto y contra Dios. Amén, hermano. Wow, qué tremendo. Muchas gracias. Sabe que cada vez aprendemos más. Gracias a Dios por darnos por darnos la humildad de querer aprender, ¿no? Y sobre todo, sabe que la gran misericordia de Dios en cada uno de nosotros nos damos cuenta, el Señor Dios nos ha llamado a ver estas cosas, a ver esta realidad, a ver lo que está sucediendo. Yo siempre recalco esto, no es porque seamos nosotros inteligentes, en lo absoluto, sino que es el Señor que hace la obra y por su misericordia ha llamado a un pueblo escogido. A través del tiempo Dios nos enseña a través de su palabra cómo está la condición del mundo, ¿ok? Del mundo a lo cual un pueblo fue llamado para testificar de estas grandes verdades. Y sabe que yo creo que nos queda un poco de tiempo y aprovechemos hasta el máximo. Estelita, Con mucho gusto, estoy a tus gratas órdenes. amén, amén, amén. Hermano Fernando Restrepo, ¿se encuentra con nosotros? Hermano Restrepo. Bueno, queridos hermanos, mientras ellos entran, nos encontramos con José Sierra, nuestro hermano Orellana. Aquí hay dos confusiones. Hermano José Orellana, le tengo que llamar por el apellido. ¿Querías? ¿Está bien? Sí, hermano, Para está no bien. confundir. Sí, claro. Bien, amén. Queridos hermanos, yo les voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Hay alguien de ustedes que en esta noche sienta ese deseo de llevarnos en oración y empezamos el panel de esta noche? Amén, si me lo permiten, yo lo haría, pues se cierra. Amén, amén, hermano. Amén. Llévanos en oración y empezamos. Ok, yo me voy a arrodillar y los que puedan arrodillarse, pues, si no, pues inclinen su rostro. Padre Amén. nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre hoy y siempre. Señor, estamos aquí un grupo de tus hijos reunidos, Padre Santo, para estudiar un poco de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda dar sabiduría, Señor, para poder exponer, Señor, la verdad de tu palabra, Padre Santo. Te suplicamos de que pongas un carbón encendido en cada uno de los que vamos a participar, Señor, y que solamente seas tú el que sea exaltado y alabado, Señor. Te pedimos bendiciones para todos los hermanos que estén escuchando, así como para todos los hermanos que vamos a participar. Y sobre todo, Señor, perdónanos y danos tu bendición hoy y siempre. Te lo imploramos y te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, el tema de esta noche, la apostasía. ¿En qué nivel de apostasía estamos hoy y estamos viviendo en los últimos días, especialmente en la corporación? ¿Ok? Vamos a tratar de responder cada pregunta en 5 minutos, queridos hermanos. Por favor, para que tengamos tiempo suficiente para cada uno de nosotros y exponiendo la palabra de Dios. ¿Ok? Amén. Estoy haciendo la misma pregunta para cada uno de ustedes. Recuerden esto, ¿en qué nivel de apostasía estamos hoy en la corporación? Dice la primera pregunta. Perdón, aquí está. Dice, ¿por qué borran a los hermanos que predican el mensaje de los 3 ángeles, las profecías y hablan sobre la ley dominical y amonestan contra la apostasía? Vamos a empezar con el hermano Orellana,
luego sigue el hermano José y luego el hermano Joaquín. Hermano Orellana. Gracias, hermano. Bueno, creo que la pregunta aparte que la pregunta es muy fuerte, es bastante clara. Y nos quedaría prácticamente el por qué. El por qué, de ahí deriva prácticamente el resto de lo que usted dijo, hermano. ¿Por qué los borran? ¿Por qué los maltratan? ¿Por qué los corren? ¿Por qué? O sea, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué les llaman disidentes también? Como lo mencioné hace ratito, preparado todo. Lo que no pudo hacer en el pasado, lo que no pudo hacer para con el pueblo de Israel, lo que no pudo hacer en 1260 años de la Santa Inquisición, lo que hizo Roma prácticamente, todas las cosas que no pudo hacer, las ha juntado todas, es posible, y aún peores, para el remanente del pueblo de Dios. ¿Por qué la corporación o en la corporación el afán de ellos es denigrar a los que predican la verdad presente? El mensaje del primero, segundo, del tercer ángel respaldó con el cuarto ángel, porque prácticamente es una competencia libre que se está haciendo al mundo, como queriendo decir, nosotros tenemos la verdad, pero podemos vivir una vida como se nos antoje. O sea, en pocas palabras, están peor que el mundo. Y como dice en Apocalipsis, Dios le dijo al profeta, al mensaje de la Odisea, por tanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. En pocas palabras, un pueblo tibio le produce asco a Dios. Entonces, es de la forma que está lo que es tanto la corporación como la cabeza, tanto los que son corporativos, los que defienden tanto a la corporación. Pero hay un detalle. Mientras usted se someta a la voluntad de ellos, usted está salvo. Según, lo digo porque es lo que me dijeron a mí cuando me corrieron, porque llegó el pastor y me dijo, nosotros tenemos autoridad de borrar tu nombre del libro del cielo y del libro de la iglesia. Entonces dije yo, bueno, si crees que lo puede hacer, pues está bien. Espero que Dios pueda concederle esa oportunidad, pero sé que Dios no actuó de tal forma. Desde el mismo instante que usted comienza a predicar conforme a la ley y el testimonio, está corriendo riesgos de que lo maltraten, lo denigren, le causen tantas cosas. Pero sobre todo, lo más importante de ello, creo que tenemos que estar conscientes de que mientras Cristo apruebe lo que nosotros hacemos, lo que los demás digan, no importa y no tiene que intimidarlos. Seguirá siendo, seguirá ocurriendo, sí, hermano. Y como lo dije hace rato, mientras usted decida predicar a la ley del testimonio según lo que la Biblia dice, corremos el riesgo. En Isaías, como lo leí hace rato, Isaías 6:1, dice que Isaías, Dios le presentó la visión, y ¿qué es lo que dijo? Estoy muerto, porque mis ojos han visto al Santo de Israel, o sea, ha visto prácticamente a Dios. Isaías no es una persona perfecta, es una persona pecadora, con defectos y esto y lo otro, y estaba dentro de un pueblo corrupto, apóstata, un pueblo que estaba prácticamente acostumbrado a vivir en una frutalidad, un formalismo pero tan crudo, que para ellos era el servicio correcto hacia Dios. Es exactamente lo que está pasando hoy en día. Ahora, cada uno de nosotros podemos ser un Isaías, que podemos tener la oportunidad, y tenemos la oportunidad de ver lo que está pasando, y tenemos la oportunidad también de llamar al pecado por su nombre, porque si no, Dios nos va a pedir cuenta de ello, y estar preparados los que vengan también. Amén, hermano. José Orellana, muchas gracias. Wow, qué tremenda aportación y qué tremendo. Muy, muy, muy buena. Hermano José Sierra, adelante, por favor. Sí, hermanos, definitivamente yo creo que todos bajo cualquier diferente circunstancia que hemos experimentado, el ser borrados, el ser llamados disidentes,
incluso ser llamados apóstatas, pues eso lo podemos ver de esta manera. Pero si leemos en 2 Tesalonicenses del capítulo 2 y el versículo del 1 al 3, que nos dice: pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso no lo podemos dudar. Ahora dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sino antes que venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Yo pienso que todo eso lo sabemos. Estamos viviendo los últimos tiempos y está el arrebatamiento, de las iglesias de Cristo está a las puertas. Podemos ver que se cumple el escrito en la palabra de Dios, que se producen maravillosos momentos en que Jesús venga por nosotros y se manifestará la apostasía. Estamos viviendo el tiempo en la apostasía donde muchos predicadores se han levantado con falsas doctrinas, con movimientos diabólicos, disfrazándose como cristianos. Otros ven que la fe como un negocio, y eso lo sabemos también, y están engañando a muchos. Pero Dios, en su palabra, ya nos advirtió que estemos alertas ante todos estos acontecimientos, para que no seamos engañados, sino seamos los que perseveremos en el Evangelio de Cristo, esperando que Él venga por nosotros. Ahora bien, mis hermanos, la apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y seguir nuevas enseñanzas distintas a lo que dice la santa palabra de Dios. Eso, para mí personalmente, eso es la definición de apostasía. Hay diferentes otras definiciones, como lo dan en, ¿cómo se llama? Diferentes significados. Acá les voy a leer, dice que la apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar, por su parte, significa abandonar, romper públicamente con la doctrina por la que se profesa. Ahora, aquí surge una pregunta, mis hermanos. Nosotros no somos apóstatas, porque no nos hemos apartado de nuestras creencias ni de nuestra base fundamental, que es la palabra del Señor. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿nuestros hermanos de la corporación son apóstatas? ¿A qué grado? El hermano hizo la pregunta: ¿a qué grado está la apostasía en la corporación? Yo lo veo de esta manera: son apóstatas, pero no como digamos a tiempo completo, considero yo, en mi humilde opinión, puesto que siguen con sus creencias y todo, aún que no están haciendo la obra que Dios ha pedido, tienen su base firme en cierta forma, porque aún tienen relaciones con diferentes organizaciones como los católicos, en fin. Ahora, veamos la situación. La palabra de Dios dice en Hechos 5:29, dice, Pedro hablando, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ahí para mí ya no hay vuelta de hoja. ¿Obedezco a Dios o obedezco a los hombres? Entonces, mis hermanos, es algo que yo considero bastante fuerte, como mencionó el hermano al principio, el hablar de apostasía en un término ya terminológico, para decirles, bueno, ya, ustedes son apóstatas completamente. Están en el camino de la apostasía, considero yo. Perdónenme si estoy equivocado, pero esa es mi manera de pensar. Ahora, si hay alguien que tenga algo que exponer de una manera que clarifique la situación, pues gloria a Dios. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano José, por esa aportación de lo comentado. Bueno, se encuentra el hermano Joaquín. Hermano Joaquín, adelante, su aportación, por favor.
Gracias, muy buenas noches. Es muy grato poder conversar con todos ustedes. Muy placentero saber que podemos unificar criterios y podemos unificar ideas en pos de buscar una mancomunidad, un cuerpo, unos creyentes capaces y fieles a la ley y al testimonio. Amén. Permítanme decirles, podemos ver claramente que donde quiera que pueda estar el pueblo que guarda los mandamientos, constituye la verdadera iglesia de Dios, porque son fieles, leales, y no obedecen otra autoridad o ley, excepto a Dios y a su palabra. Pero entonces surge la pregunta, ¿pero qué de aquellos que profesan hacer todo esto, pero no lo hacen? No quisiera tener la oportunidad de ser yo quien tenga que responder esta pregunta. Vamos a la inspiración misma para que ella nos guíe y nos ilumine y nos dé más claridad para poder responder esta pregunta. Porque aquellos que profesan ser adventistas del séptimo día, pero no lo son, está claramente dicho en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 222, y permítanme por favor leérselas. Al encargarse, abro comillas, al encargarse del solemne pacto de la Iglesia, se han comprometido a recibir y obedecer la palabra de Dios, a entregarse al servicio de Dios, pero no lo hacen. Profesan ser hijos de Dios, pero en su vida y carácter niegan su relación con Él, no se rinden a la voluntad de Dios, están viviendo una mentira. Cierro comillas. Y en el deseado de todas las gentes, página 324, otro texto, otra cita, para que comprendamos mejor lo que decía el Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro. Abro comillas. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando incesantemente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarse conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando el yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras, declaran que Cristo no está en ellos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, dice el Señor, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Estos son textos que si no nos hacen postrar de rodillas para considerar que ciertamente la feligresía que hoy ama entrañablemente a la organización adventista del séptimo día, que está realmente equivocada, de pies a cabeza. Si quisiéramos seguir escudriñando para no tener la oportunidad de que sean palabras de este humilde servidor, permítame leer, por ejemplo, del libro de Testimonios, volumen 1, página 504. La profesión no es nada, abro comillas, la profesión no es nada. Los nombres están registrados en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Y esto no nos debe causar ni sorpresa, ni admiración, ni tiene por qué sorprendernos. Esto estaba escrito, esto parece que fuese escrito ayer. Parece que esto fuese escrito ayer. Por eso no tiene que ser sorpresa para nosotros. Permítame, alguien, es que no conozco los nombres de quienes están en el panel, pero alguien decía que quisiera escuchar el testimonio de alguien. Permítame decirle, yo nunca he sido miembro de la organización adventista. Mi profesión de fe en Cristo Jesús la hice con el Espíritu del Señor y estoy hace 25 años en esta tarea.
Yo no soy pastor, yo no soy líder, no he pertenecido a ninguna organización religiosa. No soy político, no tengo ningún interés ni económico ni nada, ni cosa parecida. Pero permítame decirle, yo sí he visto la apostasía de la organización adventista. La he reconocido, porque lo he estudiado, porque lo he investigado, y por eso me tomo la autoridad, con todo respeto, por leer todo lo que el Señor ha dejado en lo que respecta a la enorme, la vulgar y la sucia apostasía que hay hoy en las filas de la organización adventista del séptimo día. Testimonios, volumen 4, página 18, abro comillas. Una profesión de Cristo no es suficiente para que alguno soporte la prueba del día de juicio. Cierro comillas. Es claro, mis queridos hermanos, que aquellos adventistas del séptimo día, denominacionales, que solamente hacen una profesión, están negando a Cristo, falsificándole, ubicado bajo los falsos colores de la negra bandera de Satanás, viviendo una mentira. Son buenos para nada y no son el pueblo de Dios. No son parte del remanente, no son parte de la verdadera iglesia, no son parte del pueblo escogido. Por el contrario, son exitosos agentes de Satanás engañando a sus hermanos. Mire, yo no sé hablar inglés, perdónenme, conozco medianamente mi lenguaje. Dice el manuscrito de Leys, dice así, volumen 17, página 164, abro comillas, hablando a su iglesia, Cristo dijo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19 al 20. Y termina, los cristianos profesos que no son cristianos en la práctica, no están incluidos en esta promesa. Amén. Miren, los miembros de la feligresía, la feligresía de la actual organización adventista, no son más que adventistas católicos. Adventistas católicos. Y por ello es que en manuscrito 9, febrero 10 de 1908, el Señor ha dicho que los cristianos profesos que no son cristianos en la práctica no están incluidos en esta promesa. Bueno, mi aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Joaquín. Hermano. Qué tremendo aporte. Sabe que, bueno, qué tremenda experiencia, ¿no? Que usted nos acaba de comentar de que nunca ha estado en la iglesia corporativa, ¿no? Pero la situación nuestra es distinta. Yo creo que la mayoría de nosotros estuvimos ahí por un tiempo. Vuelvo y recalco, yo acababa de decir hoy entrando, que es por la misericordia de Dios que cada uno de nosotros estamos aquí. La luz nos las otorgó el Señor, no es porque nosotros seamos buenos ni dignos. Aquí andamos aprendiendo porque el Señor nos ha llamado a esta luz. Amén. Hermano Plaza, ¿ya se encuentra con nosotros? Permítame, repite que no lo escuché, por favor. Hermano Plaza. Hermano Alejandro Plaza. Alejandro, ya. El hermano Toniel ya está ahí y yo voy a mandar un mensajito para Estelita, Miguelito. Bueno, hermano Toniel, muy buenas tardes, ya está con nosotros, nos da mucho gusto tenerlo aquí. Hermano Toniel, tenemos 5 minutos para cada uno de los panelistas exponiendo la palabra de Dios. De esa forma podemos expandir un poco la palabra de Dios. Adelante con su aporte, querido hermano Toniel. Gracias, mi estimado Miguel. Es un placer estar con ustedes y realmente es un mensaje muy, muy bueno el que están tocando ahora. Quiero decir, un tema muy, muy suculento. Yo quería
aportar con Apocalipsis 14, versículos del 6 al 10. Y dice así: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, dándole gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de su ira y de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno ahora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y el cual es vaciado puro, sin cáliz. Bueno, sin cáliz, y en la otra página, y así dice: y de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Amén, 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 gloria a Dios. Aquí en mensajes selectos, precisamente ese es el versículo que cita. Aparentemente, todo el mundo es culpable de recibir la marca de la bestia. Pero el profeta ve un grupo de los que no adoran a la bestia y que no han recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos de Dios y la fe de Jesús. Mensajes selectos, como dije, página 92, 1904. Ahí vemos nosotros que está hablando de un grupo. No está hablando de la iglesia adventista. Está hablando de un pequeño grupo que no se ha rendido a los pies de Babilonia. Y ese grupo, hermanos, veo yo que somos nosotros, porque la corporación está en apostasía. Y algunos años atrás conocí a Brenda y nos empezamos a comunicar, y yo todavía iba a la corporación, pero el estómago se me revolvía cuando yo llegaba allá y yo me paraba y hablaba y para haciéndoles un llamado, pero ellos no quisieron hacer caso. Pero realmente ellos no me votaron a mí porque, ¿qué pasa? Yo tenía muchos conocidos ahí, la iglesia completa estaba de mi lado, entonces ellos tenían mucho cuidado cuando me hablaban a mí. Pero ellos me ponían de ejemplo, pero nunca se salieron de la corporación. Y realmente hay mucho que hablar por eso, pero se me han cumplido los 5 minutos. Así es de que adelante, mi hermano Miguelito. Amén, hermano Toniel, muchas gracias, tremenda aportación y wow, gracias por valorar este tiempo.
la segunda pregunta en esta noche. Miguelito, Suena ya muy está ahí importante. Estelita. Ya está ahí Estelita. Ok, Estelita, ¿ya se encuentra el hermano Plaza, Alejandro Plaza? Sí, Brendita, ya le marqué muchas veces y él no contesta. Ya le mandé muchos mensajes y tampoco contesta. Yo no me puedo comunicar con él. Estoy esperando que él se comunique conmigo. Amén, Estelita. Seguimos con la pregunta mientras que él entre. ¿Ok? Dice, para todos ustedes, ¿por qué enseñan a llamar disidentes o separatistas a nuestros hermanos? Aquellos que ellos mismos los expulsan de los templos por cumplir con el mandato de Isaías 58:1. ¿Por qué? ¿Por qué enseñan a llamar disidentes o separatistas a nuestros hermanos que ellos mismos los expulsan de los templos por cumplir con el mandato de Isaías 58? Ok, queridos hermanos, antes que nada, saben que, vuelvo y recalco, en la iglesia adventista, dice la sierva de Dios, que hay siervos de Dios que aún están en este proceso que el Espíritu Santo está trabajando con ellos, tal como lo hizo con usted y conmigo. ¿Cierto o no? Recordemos eso, ese llamado que hizo Dios para cada uno de nosotros. Y la sierva de Dios lo predijo, que hay hijos de Dios sinceros en la iglesia, nominales. Y en los tiempos que andamos viviendo, serán llamados como a usted y a mí nos llamó. Pero la pregunta clave es esto. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué eso los hace llamar disidentes o separatistas y ellos mismos expulsan a nuestros queridos hermanos de la iglesia? Hermano José Orellana, adelante, por favor. Ok, perdón, tenía silencio el teléfono. Bueno, es que en realidad, hermano, es una cadena, es un rompecabezas que le rompe la cabeza, porque usted puede pensar y puede mirar, o sea, usted ve dentro de la iglesia que adoran supuestamente a Dios, usan la Biblia, en algunas iglesias todavía están utilizando lo que es el testimonio, los libros del testimonio, pero muchas iglesias ya no están usando. Ahora, ¿por qué le llaman disidente? Estaba tratando de buscar cuando a Jesús los dirigentes, los sabios, según su propia opinión, le llamaron disidente. O sea, se fueron y quedaron contra los padres de Jesús, José y María, y le dijeron que era un disidente, sus enseñanzas disidentes y todo este tipo de cosas le acusaron a él. No sé si las personas o los dirigentes que llaman o nos llaman disidentes entienden y saben el significado de esa palabra. Pero si usted y yo defendemos el precepto divino conforme está en la Biblia, somos disidentes, porque en realidad estamos defendiendo a la ley y el testimonio. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación. Escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos en su obra hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado. La pregunta sería ahora mismo relacionado con ello. ¿Por qué nos llaman disidentes? ¿Quiénes son los que nos están llamando disidentes? Es verdad que el testimonio dice de que dentro de la organización, y eso es verdad, dentro de la organización hay personas que son fieles a Dios. Dios los tiene ahí porque por amor a ellos y por el testimonio de ellos, muchos pueden llegar a ser salvos. Por eso Dios todavía tiene a personas fieles dentro de la corporación, aún sabiendo la terrible apostasía, el formalismo, el ecumenismo y todo lo que tiene la corporación, aún sabiendo de que quien dirige la corporación es Roma. Es Roma por medio de sus agentes, los jesuitas y los obviamente sacerdotes jesuitas, pastores adventistas,
denigrando este nombre, un nombre tan sagrado. Entonces, todo ese tipo de personas que están preocupadas de que se les termine lo que es el show, por decirlo, tienen que usar cualquier artimaña para hacer o para denigrar a los que predican la verdad presente, en este caso usted y yo. Quiero comentar algo. Yo conocí a un muchacho de España. Lo conocí y ya bueno, teníamos una relación, textábamos, una relación de amistad de por teléfono, por texto, por decirlo. Yo sabía que él era jesuita, él sabía que yo era adventista del séptimo día. Entonces, y una vez comenzamos a hablar y entré con la curiosidad yo preguntarle, ¿por qué? O sea, ¿por qué eres jesuita? Y le estoy hablando de un muchacho, digamos, entre 28 a 30 años. Y dice, la respuesta es muy sencilla. El papá de mi papá era jesuita. Y el papá de mi abuelo era jesuita. O sea, yo vengo de una descendencia de jesuita. Dice, entonces nosotros hemos crecido en ese círculo, jesuitas. Y luego dice, los adventistas del séptimo día. Le voy a resumir la historia. Dice, le pregunto, ¿por qué los jesuitas le llevan tanto interés a los adventistas del séptimo día? Y luego dice él, nosotros, dando el término jesuitismo, los jesuitas, controlamos todo lo que se mueve en toda la tierra. No hay nada que no se pueda mover sin que nosotros lo decidamos. Todas las iglesias están unidas a Roma. Dice, todas. Y le digo yo, ¿y qué pasa con la iglesia adventista? Y entonces él usa una expresión. Y sinceramente le digo, me dio escalofrío cuando escuché decirlo. Dentro de muy poco, dice, todos a esos malditos sabáticos los vamos a aplastar como cucarachas. Y te aconsejo a ti de que te salgan lo más pronto posible de esa religión, que renuncien. Dice, porque todos esos que andan hablando de que el Papa es la bestia, que el Santo Padre es la bestia y que es lo otro, dice, no tienen la más mínima idea de lo que nosotros estamos preparando para ellos. Dice, y te aconsejo que te salgas inmediatamente de eso. Y le menciono, ¿qué pasa si una persona se va al monte? No hay un lugar donde ellos se puedan esconder. Y vuelvo a usar la expresión, esos malditos sabáticos los vamos a desaparecer a todos y no quedar ninguno. Y se me ocurre preguntarle, entonces, ¿qué pone la conferencia general, la conferencia que los adventistas tenemos prácticamente en Sodoma, Maryland? Dice, ¿quieres saber algo? Dice, no te puedo decir mucho, pero te voy a resumir. Quienes controlan desde allí a los adventistas son nosotros. Pero hay muchos que se han revelado. Dice, y a eso lo estamos persiguiendo. ¿Por qué? Ya está insultando a la Santa Madre Iglesia, al Santo Padre y a la Santa Virgen María. Nosotros tenemos el poder sobre el cielo, la tierra y el infierno. Y no hay nada que se pueda hacer sin que nosotros lo permitamos. Y los adventistas, que tú dices, esos adventistas, son unos malditos fanáticos que no saben lo que les viene. Y me aconsejó mucho en su propio término de que yo me alejara exactamente de esta religión. Y yo le dije, yo soy adventista desde antes de nacer, le digo, y según lo que la Biblia dice, que es la palabra de Dios, que cosa que tú sabes, la iglesia adventista es la única que tiene una verdad, es el único pueblo que recibió una verdad perfecta como está en la Biblia. Dice, es cierto, pero no nos gusta que llamen al Santo Padre, que es la bestia y todo ese tipo de cosas. Hermanos, lo que quiero decirles con esto es que quien dirige completamente en todo hoy en día son ellos, en literatura, en libros, en escrituras, en todo, en las agendas que le dan a los pastores para que puedan administrar sus iglesias, en los shows que tienen que hacer. De hecho, hoy en la tarde estaba escuchando a un pastor, no quiero decir el nombre, ¿qué estaba diciendo este pastor? O sea, un pastor adventista, y les digo también esto,
un pastor que supuestamente predica la verdad presente, hablando de espiritismo y panteísmo en público y por un canal de televisión. Entonces, estamos metidos en problemas, tanto como la corporación. Hay personas que están descontrolando a las pocas personas fieles a Dios, tanto como muchos de los que se dicen predicar la verdad presente están distorsionando también esa verdad. Entonces tenemos que tener cuidado. Si no es a la ley y al testimonio, como dice la Biblia, tenemos que tener demasiado cuidado a quién y con quién y qué es lo que la persona va a decir. Porque no todos los que dicen ser cristianos, o como dijo Jesús, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en los cielos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Amén, hermano Orellana, muchas gracias, muy tremenda aportación. Seguimos con el hermano José Sierra. Adelante, hermano, por favor, gracias. Sí, hermanos, cómo no. Obviamente se han aclarado muchas dudas que había a veces en nuestras mentes. Yo estaba aquí buscando algo y encontré lo que dice las características de los apóstatas. Dice, son lobos rapaces. De acuerdo al apóstol Pablo, dice, manda a buscar a los ancianos de las iglesias de Mileo y de Efesio y les advierte que los apóstatas son lobos rapaces, hombres que engañan a los creyentes y entran en las iglesias. O sea, esto obviamente pues nos corrobora, nos afirma lo que está sucediendo. El hermano Orellana acaba de mencionar cosas que pues ya muchos de nosotros lo hemos escuchado y sabemos de que pues desafortunadamente sí, yo estaba completamente confuso en ese aspecto de decir de que no creía que estuvieran en la apostasía completamente, pero sí, definitivamente la iglesia nominal está en una apostasía abierta, ¿no? El simple y sencillo hecho yo pienso de que muchos de nosotros sabemos de que ellos firmaron un acuerdo con la iglesia católica en la cual no se permitiría más llamarle al Papa a la bestia, ni hablar del mensaje de los tres ángeles, ni mucho menos de la hermana G. de White. Muchos diferentes puntos en los cuales pues por eso es que la iglesia está en decadencia, está en un letargo, en un sueño, y gracias a Dios pues nosotros hemos y adquiriendo más luz a través de diferentes informaciones de los hermanos, y gracias a Dios pues le doy por haber tenido esta oportunidad de participar, y al mismo tiempo, como vuelvo y repito, mis hermanos, yo no soy perfecto, tengo muchos errores, estoy en un proceso de cambio en mi vida, no de ahora, desde hace un tiempo atrás, pero vuelvo y repito, con humildad y todo, pues doy gracias a Dios por el testimonio que dio el hermano también de que no estuvo, el hermano Joaquín se llama, me imagino que es colombiano, de que él no pertenecía a ninguna religión, a ninguna secta religiosa, ni mucho menos. Entonces imagínense, y sin embargo vino y me aclaró completamente con todo lo que él leyó en base a las creencias que nosotros tenemos, de que pues sí, no hay duda de que la apostasía está de lleno en la iglesia adventista. Y el hermano Orellana pues vino y lo remató con el hecho de decir de que pues con toda la información que tenemos y la declaración que hacen los jesuitas de que cómo van a tratar de deshacernos de todos los sabatistas. Ahora, mis hermanos, lo más importante, yo hace un rato mencioné, yo sé que debemos de tener cuidado, el Señor nos lo ha dicho en su palabra, que dice que nos cuidemos, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Pero respondiendo Pedro a los apóstoles les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, solo ahí debemos pienso yo, de ponernos a pensar de que si nosotros nos ponemos a obedecer al hombre, nos vamos a perder. De la única manera que podemos llegar a alcanzar la ciudadanía celestial es agarrándonos la mano del Señor,
con oración, con ayuno, como hablamos en el día de ayer, y leyendo su palabra, afirmándonos, pidiéndole al Señor de que a través del Espíritu Santo nos fortalezca todo el tiempo para seguir adelante, para mantenernos firmes y no caer. Y al no caer debemos de mantener una comunión lo más cerca posible con nuestro Padre Celestial, porque de otra manera, mis hermanos, yo pienso que el enemigo, con tantas patrañas que pone, mis hermanos, debemos de mantenernos constante vigilancia. Esperemos que el Señor pueda fortalecernos a todos y cada uno de nosotros, y yo por mi parte agradezco el poder tener también participación en esto. Como vuelvo y repito, todos estamos en proceso, me imagino, de cambio en nuestras vidas, y que pues el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga y gracias por poderme permitir hablar con ustedes. Amén, hermano, muchas gracias, tremenda aportación. Es menester obedecer a los hombres o a Dios. Saben que esa pregunta nos las tenemos que hacer cuando vienen todas las cosas, las tribulaciones que nos esperan para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, porque andamos hablando de estas verdades. Y sabemos y reconocemos que el enemigo de las almas anda como un león rugiendo en estos tiempos, más a los hijos de Dios. Querido hermano Joaquín, adelante, por favor. Gracias, muy gentil. Permítanme comenzar leyendo un pasaje del libro de Mateo, capítulo 15, versos 13-14. Abro comillas. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cierro comillas. Entonces el gran consejo, el buen y amante consejo que yo podría dar a todos aquellos a quienes se les ha acusado con los 1000 títulos que los líderes de la asociación o de la organización adventista califican a los que expulsan o echan o excomulgan de la organización. Sencillamente hay que hacerle caso al Señor, dejadlos. Y agrega más el Señor en el Salmo 119, verso 99, abro comillas, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, he guardado tus mandamientos. Cierro comillas. Guardémonos allí. Quedémonos allí, guardando sus mandamientos, con una integridad única, con verdadero fervor por todo lo que ha salido de la boca de Jehová. Miren, permítanme, hay una cita en Mensaje Selecto, tomo 2, página 435. Dice, abro comillas, la corrupción interna atraerá las acusaciones de Dios sobre su pueblo. Cierro comillas. Eso es lo que hay allí. Corrupción interna. Cruel, degradante, absurda. Y en el conflicto de los siglos. Bueno, en la página 666, imagínense usted. Conflicto de los siglos, página 666. Abro comillas. Hombres de talento y de elocuencia que se gozarán un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Cierro comillas. Qué cosa tan maravillosa.
No hay mejor manera de encontrar la verdad sino escudriñando lo que Dios ha dicho. No nos preocupemos por todo por todo como se puedan calificar a los que han destituido, sacado o echado de la organización. Sin preocupación, hermanos, dedíquense o dediquémonos con ahínco, con fervor, por hacer las cosas con todo amor, a costa de nuestra propia vida, por Cristo Jesús. Gracias. Amén, hermano. Joaquín, muchas gracias. Tremendo aporte. Gracias. Hermano Toniel, adelante, por favor. Claro, hermano. ¿Cuál es la pregunta, mi querido hermano? La pregunta fue de esta forma. ¿Por qué enseñan a llamar disidentes o separatistas a nuestros hermanos que ellos mismos los expulsan de los templos? Y por cumplir el mandato de Isaías 58:1. Amén. Amén, sí, hermano. Nosotros podemos ver, hermano, que también estaban acusando al Señor Jesucristo en el pasado. Si a nuestro Señor lo persiguieron cuando Él decía la verdad, ¿cuánto más a nosotros que somos solo siervos? Nosotros debemos de darnos cuenta que realmente no hemos pasado por gran cosa todavía. Lo peor viene porque dice que hasta en las sinagogas, o sea, en las iglesias nos van a azotar. Nosotros realmente lo que tenemos que tener es cuidado con lo que Pedro hizo. Yo no te dejaré, Señor. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Aunque nos llamen disidentes, nosotros deberíamos de estar pendientes a que no nos pase lo que le pasó a nuestro hermano Pedro, porque él era sincero, hermanos, y yo sé de que todos nosotros somos sinceros, pero vienen días muy difíciles donde realmente que nos llamen separatistas. Eso no es nada al día de hoy. Es que es lo que viene, es lo que tenemos que preocuparnos. Sí, tomar en cuenta lo que está pasando, pero ahora mismo lo que está pasando, por ejemplo, usted tiene ahora mismo este panel. Estamos hablando de esto y eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo ahora mismo. Porque esto nos está sirviendo, como dijo el hermano José Sierra, nos está sirviendo para nosotros lustrarnos, para nosotros ser idóneos. Y esa pregunta que usted está haciendo, hermano, ¿por qué nos llaman separatistas, disidentes? Pero realmente sabemos de que no lo somos. Ellos son los que se han ido con Babilonia. Ellos son los que han decidido hacerle caso al hombre antes que a Dios. Usted estaba haciendo esa pregunta porque ellos son los que le están haciendo caso al hombre antes que a Dios, pero nosotros solo estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice, que nosotros proclamemos este precioso mensaje,
Es una belleza. Mire, toda esta semana hemos pasado, desde el sábado estamos nosotros en esto, pero esto está muy lindo, hermano, bello, bello, y sobre todo tener jovencitos como usted. No lo hago por alabarlo, simplemente para que los otros jovencitos también se prendan, porque dice la palabra de Dios que nosotros deberíamos de ser como llamas de fuego para prender a los demás. Y yo estoy gozándomelo, hermano. Adelante. Amén, hermano Toniel, muchas gracias. Bueno, la honra y la gloria sea da siempre Amén. a nuestro Dios, hermano. Amén. Bueno, vamos a definir la última pregunta, pero antes que nada quiero leerles la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Y algo muy importante que debemos entender, mis queridos hermanos panelistas, mis queridos hermanos oyentes, mis queridos hermanos que en un futuro nos han de oír en esta cadena, para aquellos que aún están en la corporación, debemos esmerarnos a estudiar la palabra de Dios, porque es la luz que Dios nos ha dejado en este tiempos finales que andamos viviendo. Leo en la palabra de Dios, Judas, en el capítulo 1, versículo 4. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Pongamos la atención. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierte el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto esta noche, ¿quiénes son los que negaron a Dios? ¿Quiénes son? En el cielo, los primeros que negaron a Dios fueron los ángeles caídos. Judas nos está dando a entender que entrarán encubiertamente los agentes de Satanás en toda organización religiosa, aquellos que no rigen su vida hacia los mandamientos de Dios. Leo aquí la pregunta que viene. Dice así: es una triste realidad, pero la corporación adventista está siguiendo y dirigida hacia la nueva religión ecuménica mundial, controlada por la gran ramera que sumirá el mundo en una cubierta pero segura adoración a Lucifer. Querido hermano Orellana, adelante, por favor. Sí, hermano, ¿podría repetir la pregunta? Que me quedé, estoy leyendo también. Ok. Dice, la corporación adventista está siendo dirigida hacia la nueva religión ecuménica mundial, controlada por la gran ramera, que sumirá al mundo en una encubierta pero segura adoración a Lucifer. Bueno, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, y bien clara. Gracias, hermano. Amén. Está siendo dirigida, creo que no tenemos duda. Lastimosamente es una profecía y es algo que se vuelve a repetir, como lo dijimos antes de comenzar lo que es ya el programa que tenemos ahora mismo. Cuando el pueblo de Israel decidió dejar a un lado el precepto y dejar a un lado a Dios, ¿quién estaba dirigiéndolo? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo dirigido y por la apostasía que tenían, ¿a quién adoraban, en pocas palabras? Dice en Isaías 1:10, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová,
escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrillo. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo soportar más. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Y poniéndolo en un término espiritual, piense usted e imagine cuánta sangre inocente, en un término espiritual, no literal y físico, cuánta sangre inocente han derramado muchos líderes que se dicen ser del pueblo de Dios, que se dicen ser dirigentes. Cuánta sangre han derramado. Acuérdese que cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, pues si a mí, ¿para qué me preguntas? Dios le dijo, tú eres guarda de tu hermano. Ahora, cuando la hermana White dice de que iglesias enteras se perderán con sus ministros, lo estamos viendo ahora mismo. Lo estamos viendo prácticamente en nuestras narices. Está sucediendo todo eso. Está sucediendo una decadencia espiritual terrible. Aún Dios teniendo personas dentro de la corporación, dentro de la conferencia general, personas que son fieles, la mayor parte de personas, los más de 18 millones de miembros que tiene la iglesia adventista a nivel mundial, están siendo guiados prácticamente por Satanás. No es Dios, no es el Espíritu Santo. Ahora, cada cosa que ellos le inventan para adorar a Dios, no sé si alguien pudo ver algunas imágenes en Facebook o videos de YouTube que tuvieron que disfrazarse de monos, por decirlo así, de libros, de cosas, para poder presentarle un show a las personas adventistas, bromas adventistas. Cuando en una iglesia de Georgia hicieron lo que es la pasarela, la muchacha más bonita y más inteligente de la iglesia, usaron el púlpito para que pasaran las muchachas ahí semidesnudas dentro de la iglesia. O sea, todo ese tipo de cosas creo que son demasiada evidencia para darnos cuenta de que quien está dirigiendo hoy en día la mente y el corazón de todas las personas no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siendo rechazado hoy en día. Pastores adventistas, miembros adventistas, y muchos confirman, aseguran de que el Espíritu Santo no es una persona. Y es una controversia bastante grande. Es una controversia de que muchos, por eso dice, y será posible que engañará aún a los escogidos. Entonces, ¿quién es el que está dirigiendo? Ahora, yo sé que muchos han leído una visión que la hermana White tuvo. Dice que vio al Padre y también en el trono vio a Jesús, pero a un lado había alguien. Entonces, estaba la multitud adorando supuestamente. Cuando ella vio la multitud, dice, estaban clamando, entre paréntesis, adorando, dice, y regresó a ver si estaba hacia el trono y vio que el Padre no estaba ahí, se había levantado y se había ido, y le preguntó a Jesús que por qué. Entonces Jesús le dijo por la apostasía que esas personas tenían contra Dios. No sé si la misma visión que ella tiene, donde dice que Satanás soplaba sobre ellos, porque ellos le decían, danos de tu espíritu, danos de todo lo que es, etcétera. Y Satanás soplaba sobre ellos, dice, un viento, que es un espíritu falso. Es exactamente lo que está pasando hoy en día.
los mejores pastores o los grandes ministros, predicadores que han predicado supuestamente el mensaje a nivel mundial, mensajeros adventistas, son los más corruptos que han confundido a las personas. ¿En qué aspecto? En el conformismo, en la futilidad, en el ecumenismo, en una apostasía muy sutil llamada espiritualidad o hacer discípulos o todo ese tipo de cosas. Entonces la pregunta sería, ¿quién los dirige? Y la respuesta es muy sencilla. Los está dirigiendo Satanás. Pero también otra cosa, quiero concluir mi comentario. Nos podemos enfocar mucho en lo que es que la corporación y sacamos muchas conclusiones con lo que está pasando dentro de la corporación. Pero, ¿qué está pasando con los grupos de sostén propios? Muchos grupos de sostén propio. Yo conozco varios grupos de sostén propios y he conocido muchos de esos grupos de sostén propios que se atacan entre ellos mismos, que se atacan, o sea, se hacen pedazos en público, en teléfono o lo que sea, pero se hacen pedazos entre ellos mismos, creyendo que yo tengo la mejor verdad, que tú no tienes la verdad, que si los 144,000 son simbólicos, que si los 144,000 son literal, que si el Espíritu Santo es una persona, Dios, o que si es una fuerza. O sea, estoy hablando de grupos que salieron de la organización y que se dicen ser de sostén propios, que predican el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, pero a la misma vez se están haciendo pedazos entre ellos mismos. ¿Quién los dirige? El hecho de que usted y yo prediquemos lo que es la verdad, pero si no la practico, estoy en un problema muy serio. Y le digo porque tenía amigos que cada quien dirigía su grupo y en Facebook se denigraron, se insultaron, y hablé con ellos en privado. Uno de ellos entendió, el otro me maltrató y me bloqueó. Le digo, perfecto, pero ¿por qué tienes prácticamente grupos de sostén propios que salieron de la organización porque supuestamente está en rebelde, apostasía y el espiritismo, todo horrible ahí? Salieron para armar controversia entre otro grupo, porque como no me gustó lo que tú tienes, no te acepto. Entonces, ¿a dónde va a terminar todo esto? Cuando en realidad los grupos de sostén propio, los grupos pequeños o personas que salieron de la organización porque creyeron de que estaban mal, están fuera, pero están siguiendo lo mismo o peor que lo que la organización hace. ¿Quién es el que los está guiando? No es el Espíritu Santo. Es obvio que no es el Espíritu Santo. Es el mismo Satanás manifestado como ángel de luz. A muchos de engañar y los está cumpliendo. Amén, hermano Orellana, muchas gracias, tremenda aportación. Hermano José Sierra, adelante, hermano. Sí, sí, definitivamente estamos viendo de que los tiempos que estamos viviendo son diferentes, son bastante peligrosos en muchas formas. El hermano acaba de mencionar algo en el cual me hace recordar, yo creo que varios de nosotros hemos escuchado las atrocidades que ha cometido las conferencias a nivel internacional, en diferentes lugares, lo que ha estado sucediendo en Suiza, o no sé qué parte de Europa estaban invirtiendo dinero en armamentos y en cuestiones así, e incluso en México también ha habido ataques directos de la corporación adventista hacia los hermanos que se han separado de la iglesia, destruyendo sus hogares y todo. Incluso salieron imágenes en YouTube, incluso en las noticias también pasó algo de esto. Hermanos, estamos viendo que estamos viviendo tiempos en los cuales, hermano Otoniel mencionó de que estamos viendo cosas feas y difíciles, pero lo peor está por venir. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos, ¿en dónde estamos nosotros? ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Qué vamos a hacer? Definitivamente estamos en el camino correcto, debemos de obedecer a nuestro Señor. En Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no estribes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mis hermanos, yo pienso que con estas palabras hacemos bastante, si las analizamos, nos podemos dar cuenta de que todo lo que está sucediendo y lo que está por venir, pues obviamente es, como dijo el hermano Orellana, es obra del enemigo. El enemigo los está dirigiendo, las separaciones, las contiendas que hay entre diferentes grupos que supuestamente son, pues está en propio y esto de pues yo no sé, hermanos, es el único camino que yo considero, y vuelvo y repito, en el cual nosotros nos podemos mantener es buscar al Señor, leer su palabra, pedirle que su Espíritu Santo lo dirija a uno, que lo mantenga firme y sobre todo, mis hermanos, mantenernos en un escrito está, porque si no, nos vamos a perder y no vamos a poder hacer nada. Desafortunadamente yo sé que yo no tengo la capacidad que tienen muchos de ustedes con respecto en preparación, pero yo considero que humildemente el Señor poco a poco me ha estado sacando de donde yo estaba, donde yo estuve, y pues todo esto para mí es bastante impactante en el sentido de que si esto está sucediendo ahora, ¿qué va a ser en un futuro? Así es de que, mis hermanos, yo pienso que hay que obedecer al Señor antes que a los hombres y que el Señor pueda mantenernos fieles y firmes en su camino. Que Dios nos los bendiga a todos. Amén, amén, hermano José. Sierra, muchas gracias por esa tremenda aportación. Hermano, aquí andamos aprendiendo, queridos hermanos. Como dijo el hermano Toniel, hemos empezado desde el sábado y la misma palabra de Dios nos ha revelado que debemos hacer como niños. Debemos tener aprendizaje diariamente, querido hermano, diariamente. Andamos aprendiendo y pues tremendo aporte. Muchas gracias. Querido hermano, Joaquín, adelante, querido hermano. Gracias. Con mucha humildad, permítanme decirles, y me acojo a las palabras del que me antecedió. No conozco su nombre, perdónenme, por favor. Miguel Gutiérrez. Pero, ¿cómo? Miguel, querido hermano. Mi nombre es Miguel. Mi nombre es Joaquín. Gracias, hermano Miguel, muy gentil. Me acojo a sus palabras, por favor. Seguir a Cristo. Ese Amén. debe ser nuestro trabajo. Con humildad, con sencillez. Y si los ministros y los pastores de la organización adventista han entrado en apostasía, es concluyente que esa iglesia está también en apostasía. Permítanme leerles en Jeremías 2:8. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Esto se está viendo hoy, tan nítido, tan claro, dentro de la organización. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 12, versículos 10 y 11. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolación, y yo sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Qué triste que esta condición la estemos viendo hoy en la iglesia que Dios había sellado para el tiempo del fin. Permítame decirle, la iglesia, la denominación ha entrado en apostasía. En notas bibliográficas, página 99, si abro comillas, por favor, pónganle mucha atención. La iglesia está en el estado de la Odisea. La presencia de Dios no está en ella. Cierro comillas. La presencia de Dios no está en ella. Y si no está la presencia de Dios en ella, ¿quién entonces ocupa ese lugar? En Religion Herald,
de agosto 19 de 1890, el señor agrega, abro comillas, el estado de la iglesia representada por las vírgenes necias se ha dicho también que es el estado de la Odisea. Con signos de admiración, qué terrible cosa es excluir a Cristo de su propia iglesia. Cierro comillas. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí, hermano. Aquí no hay nada más que agregarle. Un abrazo y que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén, hermano Joaquín. Muchas gracias por esos escritos. Gracias y que Dios lo sigue conduciendo, guiándole. Hermano Toniel, adelante, por favor. Sí, con mucho gusto, hermano. Hermano, me siento con ese deseo de tener una oración antes de continuar. No sé, aunque mi tiempo se vaya en la oración, pero necesitamos orar. Amén, hermano. Amén, amén. Claro que sí. El mismo sentimiento. Amén. Adelante, hermano. Amantísimo y querido Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por estar con nosotros, oh Dios. Te pedimos perdón con nuestras ofensas, porque dice el sabio Salomón que no hay nadie que no peque. Te pedimos perdón, Señor, y queremos de que nos sigas bendiciendo esta noche, que sigas usando a Miguel, a cada uno de los panelistas, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros para continuar, porque es preferible una palabra que venga de ti que no 100 de los hombres. Gracias, Padre, por escucharnos, gracias por atendernos, gracias por honrarnos con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Amén, amén. Si quiere, hermano, pasar por el otro panelista o si me da la oportunidad, no sé. Adelante, Hermano, buenas noches, disculpe que se me cortó la llamada. Sí, adelante. Adelante, hermano Toniel. Le queda tiempo, hermano. Amén, amén, amén. Bueno, aquí quería leer en Mensajes Selectos, página 16 de 1890, y dice así: el mundo ebrio con el vino de Babilonia. Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Esto significa que menospreciado el único mandamiento que señala al verdadero Dios y ha derribado el sábado recordativo de la creación de Dios. Ok, estoy de acuerdo con que la corporación se ha ido en apostasía y que entre los grupos de los hermanos de la verdad presente hay problemas. Bueno, hermanos, en los tiempos de Cristo también existió eso entre los apóstoles. Y realmente todo eso les sirvió a ellos para ir creciendo. No es que esté defendiendo, no quiero que crean que estoy defendiendo el pecado, sino que simplemente solo me pongo en el lugar de ellos, porque como yo he ido creciendo día a día más y más, eso me hace a mí como
una persona que va a ser usada el día de mañana con más poder, porque ya he pasado. Como los otros días vine al arrepentimiento y le digo a mi Señor, oh Señor, dame un nuevo corazón, cámbiame este corazón, Señor. Yo no quiero ser igual, yo estoy. Pero no quiere decir de que solo yo sea el problema. Habemos muchos con problemas, y máxime personas como yo que venimos siendo ovejas negras en nuestras familias hasta que venimos a Cristo, que Cristo nos ha redimido y vamos de victoria en victoria, vamos creciendo. Y esa es la razón por la cual ayer hablamos del ayuno, porque eso me ha ayudado a negarme a sí mismo para que el Espíritu Santo venga y en vez de mí, como dijo Pablo, del viejo hombre, venga Él y more en mí, que viva mi vida, que viva mi vida. Y en los últimos días nosotros tenemos un enemigo común que nos va a atacar, que nos va a hacer la vida imposible. Pero claro que nosotros tenemos el campeón de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a defender, ¿verdad? Pero ya tenemos el día de mañana todos esos problemas que nos van a venir. Ahora mismo tenemos que estar orando los unos a los otros, y me gustaría que no solo yo orara, sino que Miguelito también tuviera, al terminar yo, que tuviera otra oración pidiendo por esos problemas que exigen. No es que esté tratando de imponerme, sino que simplemente creo de que el enemigo es el que hace todas esas diferencias para destruirnos. Entonces nosotros debemos de unirnos en oración para vencer al enemigo, y él huirá. Él va a huir, porque yo tengo esa experiencia de que él ha huido de mi vida. Ha huido porque no me di por vencido. Yo busqué al Señor y Él me defendió. Así es de que nosotros también podemos usar a todos estos hermanos. Quiero decir que Dios los utilice, que Dios les dé el condimento que ellos necesitan para estar listos para que los use. Adelante, Miguelito. Hermano Otoniel, muchas gracias. Claro que sí, la oración es esencial, pero antes que nada quiero leer la palabra de Dios. Queridos hermanos, amén. Muchas gracias. No sé si Estelita tendrías algo que agregar a esto, pero yo quería leer la palabra de Dios y pues presentar aquí unas preguntas, ¿no? Para cada uno de nosotros, aquí nuestros queridos panelistas y sobre todo nuestros queridos oidores que andan escuchando este mensaje de esta noche. Dice la palabra de Dios y la encontramos en Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13, y luego 11 al 5. Dice la palabra de Dios así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Palabra de Jehová, queridos hermanos. Hay que analizar, que meditar sobre estos versículos, que el Señor dice que dos cosas hizo su pueblo: excavaron su propia cisterna y dejaron la vida y el agua manantial que solo Jehová ofrece a cada ser humano. Amén. Y Jeremías 5, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, y a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque de verdad, y yo
le perdonaré. Aunque digan, viva Jehová, juran falsamente. Se dice hipocresía, porque realmente es una hipocresía. Dice, aunque digan, viva Jehová, juran falsamente. Y esa es una hipocresía, mis queridos hermanos. En esta noche denunciamos los pecados, ¿ok? Los pecados que Dios aborrece. Yo creo que la invitación clara para cada uno de nosotros es serle fiel al Señor. Tengo una pregunta y con esto yo creo que la tenemos que llevarlo personalmente. Y estoy de acuerdo con el hermano Orellana, hermano Toniel, y el hermano José Sierra. También nuestro querido hermano Joaquín, muchas gracias. Dice así, queridos hermanos, ¿qué creen ustedes? Esta la tenemos que llevar personal, esta no la tienen que contestar. La apostasía solo lo podemos ver en la corporación, que ellos están practicando, guiándose a través del ecumenismo, guiados por el Papa. Ahora, ¿qué tal nosotros? Los que nos hacemos llamar verdad presente. Realmente nuestra vida rige en esa humildad, fidelidad, oyendo a nuestro Dios, o estamos siendo guiados por hombres. Esa es una pregunta personal. Queridos hermanos, oyentes en la cadena Fuerte Clamor Final, que tu pan de cada día sea el estudio de la palabra de Dios. Que tu pan propio sea el tuyo. No comas el pan ajeno. ¿A qué me refiero? Usted tiene que poner su mente personalmente hacia las cosas y la Santa Escritura. Usted personalmente, su relación con el Salvador Jesucristo. Claro, es necesario aprender de los demás, claro, por supuesto que sí. Pero recordemos que nuestro pan tiene que ser un pan individual. Queridos hermanos, yo quiero agradecerles en esta noche de este tema tan hermoso. Gracias, querido hermano Otoniel, porque sí necesitábamos la oración. Estelita, no sé si tienes algo para agregar. Me gustaría leer algo que pienso que tiene que ver con esto que estamos viendo. Permíteme tantito. Se encuentra en mente, carácter y personalidad. Y eso es una de las estrategias que Satanás está usando, especialmente en la corporación, para mantener a la gente inoptizada, para mantener a la gente en tinieblas. En Mente, Carácter y Personalidad, el capítulo 79, la palabra de Dios nos dice, pongámonos en guardia. En estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Nuestro gran adversario está engañando mediante ellos a miles de personas y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Saca una enorme ventaja de las ciencias que conciernen a la mente. Mediante ellas se arrastra como serpiente imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. Mantengamos en mente que la forma como entró el pecado al mundo fue por medio del hipnotismo. Satanás hipnotizó a Adán y a Eva y fue así como él los engañó. Sigue diciendo la palabra de Dios, esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada mediante el conducto proporcionado por la frenología, la psicología y el mesmerismo, hipnotismo, llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracteriza sus esfuerzos acerca del fin del tiempo de gracia. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo.
Mientras se cree que una mente afecta en forma maravillosa a otra, Satanás, que está listo para aprovechar cualquier ventaja, se introduce y trabaja en un lado y en el otro. Y cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo, no se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando. Entonces, yo quería compartir eso con ustedes, que una de las tácticas de Satanás es que en las iglesias ha introducido el mesmerismo y el hipnotismo. Es de esa forma como muchos pastores haciendo hipnotizando a la gente. Es como la gente, por más que las cosas estén enfrente de ellos no ponen atención y no disciernen. Quería compartir eso con ustedes. Muchas gracias, Celita, tremenda cita. Y pues que Dios nos ayude, queridos hermanos, a seguir esta obra. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que estuvieron en esta noche con nosotros, al hermano José Sierra, José Orellana, nuestro hermano Joaquín, nuestro querido hermano Otoniel. Gracias, Estelita, gracias, Brenda, también que estuvo con nosotros, y gracias por cada uno de aquellos que estuvieron en la cadena ahí escuchando, y por supuesto, nuestros queridos hermanos que estuvieron en YouTube. Que la paz del Señor Jesús quede en cada corazón, y yo creo que es necesario y debemos hacer, ¿perdón? Sí, ok, todos los que puedan irse de rodillas para tener una oración, pido de vuelta, yo tengo ganas de orar, por supuesto que sí, pero hay alguien de mis queridos panelistas en esta noche que siente ese llamado, que el Señor haya tocado su corazón y que pueda decir, yo puedo orar por el pueblo, yo puedo orar por este mensaje, porque sabemos, queridos hermanos, dando estos mensajes, que no todo el mundo la ve, estos mensajes, mi querido, está despertando la ira del enemigo. Sabemos, como dice Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice que el enemigo se convierte como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es necesario que debemos de orar los unos por los otros y que Dios nos dé la victoria sobre este rufián, sobre este enemigo, que lo único que quiere es simplemente desviarnos de esta preciosa verdad. ¿Hay alguien de mis queridos hermanos en el panel que quieran orar? Joaquín lo quiere hacer, gracias. Amén, mi querido hermano. Amén, amén. Amén, hermano. Padre de la divina y eterna y grande misericordia, de rodillas delante de tu presencia, para darte gracias siempre y en todo momento por todo lo que nos das. Gracias, amado Padre, porque estás junto a tu amado Hijo Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial, haciendo la última obra por todos los hombres que han querido acogerse al perdón de sus pecados, pero que ansían fervorosamente que sean borrados por siempre y para siempre de los registros. Amén. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos has dado de poder compartir con todos y cada uno de los que estuvieron en esta hora, para poder llevar un mensaje de paz, de tranquilidad y de gozo, un mensaje de verdad absoluta. Rogamos por todas aquellas almas que se encuentran hoy engañadas, turbadas, entrampadas, y que tu Santo Espíritu haga la obra que solo tú puedes hacer, Padre eterno. Nosotros sencillamente colocamos un grano de arena en medio de esta apostasía tan grande que hay en el mundo. Te pedimos, Padre eterno, que nos des una noche llena de paz, de dulces sueños, y hágase tu voluntad al despuntar el día. Gracias, Padre eterno, por tanto y por todo, en el nombre amante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Estelita, y que la paz del Señor Jesús
reine en su hogar, en su corazón y con todas sus amistades, sus seres queridos. Bendiciones en esta noche, que los ángeles de Jehová puedan acampar alrededor de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Que pasen una feliz Buenas noches. noche. Amén. Feliz Maranata. Cristo Amén. viene muy pronto.